que Dios, homologándonos con el profeta Isaías, que Dios creó al profeta y tiene un propósito y va a suplir para ese propósito. Lo que esté en contra del propósito de Dios no prosperará. Aunque coloquemos toda la fuerza y el ahínco en hacerlo, vamos a ser resistidos por el mismo propósito de Dios. Por eso vemos que nuestra vida se vuelve una insistencia. Y cada vez que insistimos con más fuerza es como si hubiese, como en ingeniería dicen, hay una fuerza que me repele, una normal, yo trato de hacer y las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque no estoy en el propósito de Dios, sino que estoy contra ese propósito. Y la Biblia dice que Dios no ha podido ser vencido jamás. No conoce la derrota. Y Dios le dice al profeta que él va a cumplir para ese propósito, que lo va a habilitar, le va a dar los estadios, las ocasiones, los tiempos, las herramientas para ese propósito. Esto lo tienes que tener muy claro. Dios provee para lo suyo, para el propósito de Él en nosotros. Usted lo primero que tiene que... ¿Cuántos de acá somos papás? Dígale, hijo, encárguese, no haga muchas cosas. Consiga el propósito de Dios para su vida. Para que no viva saltando de rama en rama, porque de una rama a otra se va a caer y ¡pum! Listo. Cierro el paréntesis. Es que la mentalidad de papá me gana, discúlpenme. Y convertiré en camino todos tus montes, y mis calzadas serán levantadas. Hablábamos que hay algo que llama la teología de los montes, donde Dios lleva a diferentes personajes de la Biblia para transformarlos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes qué pasó en el monte Horeb con Moisés y una zarza? Dios lo llamó y le mostró el propósito de Dios. Moisés, ¿cuántos años llevaba cuando tuvo el encuentro con la zarza? ¿Cuántos años tenía? 80 años. ¿Cuántos años llevaba en el desierto? 40 años. Y en esos 40 años estaba deshojando margaritas. No sabía para qué había nacido. Discúlpeme, deshojando margaritas, discúlpeme el término, pero no sabía para qué había nacido, y ya por allá en el libro de Eclesiastés dice que hay un día en que el almendro florece. ¿Me escuchas, almendro? En que el almendro florece, o sea que los tiempos nos van pasando. Y esos tiempos le estaban pasando a Moisés hasta que fue subido al lugar donde solamente estaba la presencia de Dios. Y en ese lugar le dijeron, ¿sabe para qué te has nacido? Has estado 40 años en Egipto y 40 años en el desierto para esto, para que saques mi pueblo. Y en ese propósito, Dios le proveyó todo lo que se necesitaba para cumplir el plan de Dios. Bueno, y dice que en ese camino del propósito de Dios, ¿sabe dónde termina el propósito de Dios? En la eternidad. Ninguno de nosotros tenemos una póliza de garantía de 100, 200, 300, 400 años. Todos estamos en esta vida de paso. Pero mientras llegamos a la estación final, Él dice que los caminos míos van a ser transformados en esos montes. Eso es lo que nos quiere decir aquí, que Él va a hacer que las circunstancias, relaciones, momentos, tiempos, lugares, instrucciones, todo lo que suceda es para transformar mis caminos. Esa es la promesa que Él tiene. Y estábamos en este texto que tiene dos palabras que hemos estudiado. Camino significa el curso de la vida. ¿Me ayuda con esa imagen? Mi historia, mis conversaciones, mis costumbres. Y eso es mis costumbres, mi conducta, mi carácter. Todo esto significa camino. Esta es la palabra en el original. Todo eso el Señor lo va a cambiar. Va a cambiar el curso de mi vida. ¿Cuántos de aquí les cambió la vida el Evangelio? A muchos les cambió. Si a usted no le cambió, de pronto no se ha acercado a la cruz. Antes nuestras pasiones eran diferentes. Ahora nuestra pasión es agradar a aquel que nos llamó por soldado.
Nuestra conversación cambia, nuestra manera de accionar cambia y nuestra historia cambia. Esto ya lo hemos tratado. Vamos a la carga, al texto. Y esta palabra transformaré, que está en Isaías 49:11, estamos ahí estudiando la Biblia, esta palabra transformar, convertir en esta la Reina Valera, esa palabra convertir, transformar, tiene varias traducciones en el texto. Una es que Dios me resiste para cambiar mis caminos. Otra es que Dios levanta y coloca visible lo que yo tengo oculto para transformar mis caminos. Otra es que Dios me acorrala para transformar mis caminos. Otra acepción que tiene esta palabra convertir o transformar es que Él me coloca límites. Límites. Toda la sociedad se mueve por límites, la congregación se mueve por límites, la palabra, la vida misma se mueve por límites. Y hoy nos toca estudiar otra sección de este mismo término, que es que Él cambia nuestras costumbres. Isaías 2 dice, ¿qué tengo? Porque es el duro trato que Dios tiene para con el pueblo de Israel, porque han adoptado costumbres perjudiciales de otros pueblos y las han tomado como propias. A nosotros nos pasa lo mismo. Si adoptamos costumbres perjudiciales, lógicamente vamos a tener conflictos. Primero que todo con la obediencia a Dios, pero también si mis costumbres son ofensivas, son invasivas a los demás, yo voy a tener conflictos con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con la iglesia. Bueno. Entonces, por allá en 1 Timoteo 4, Dios le dice, a través de Pablo a Timoteo le dice, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú seas ejemplo de todos los creyentes en conducta, en su forma de hacer, su forma de hablar y su conducta. O sea que este convertir también implica que Dios quiere transformar mi conducta. Dios quiere transformar mi conducta, porque si yo me conduzco bien, me va a ir bien. Si yo cumplo los requisitos de la norma de Dios, me va a ir bien. ¿Me hago entender? Porque Él provee para sus planes, no para mis caprichos. Y si yo estoy, mire esto, y si yo estoy en paz y en comunión con Dios, eso es una relación íntima. Eso va a cambiar mi alrededor. La Biblia dice, el hombre que está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Nosotros colocamos el énfasis en el enemigo, en vencer al enemigo. La Biblia dice, no, busque la paz con Dios. Job 22:21, ¿se acuerdan qué dice? Ya lo tienen que saber. Vuelven a amistad con Dios, primer escalón. La consecuencia de tener amistad con Dios es, vuelven a amistad con Dios, con Él. ¿La consecuencia cuál es? Voy a tener paz. ¿Y la consecuencia de tener paz cuál es en el texto? Yo estoy buscando el bien. Pero si no tengo paz, ya no importa que tenga. ¿Sí me hago entender? ¿Usted ha visto gente con mucho dinero que no tiene paz? ¿Usted ha visto que hay gente que tiene una esposa, un esposo que lo quiere, pero no pueden vivir en paz? Tienen la cama serruchada por la mitad, tienen un muro ahí que no pueden pasarse, no se hablan, no dialogan, no pueden vivir. Lo elemental es que puedan estar en el comedor y no lo pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden vivir bien? Porque no tienen paz. Pastor, ¿y dónde puedo conseguir la paz? Usted puede orar por mí, me puede poner las manos, ¿cuál es la fuente de la paz? La amistad con Dios. La comunión con Dios es lo que necesita su alma y necesita mi alma. Cuando yo tengo comunión con Dios,
viene la paz y comienza a ir las cosas bien, pero esto tiene que ver con mi conducta, cómo me conduzco, cómo hago las cosas. ¿Usted cree que una persona que tiene amistad con Dios es una persona iracunda? ¿Que es súper conflictiva? ¿Que no puede entender al otro? ¿Que no puede hacer sacrificios de pronto por su hogar? Porque pongan claro, la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Y de dónde lo aprendemos eso? De la Biblia. Es un consejo que la Biblia nos da a nosotros, y en especial a los varones. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, hay algo que es, yo no puedo escoger, ¿será que compro el mercado para los chinitos o me compro estos zapatos? ¿Qué dice la Biblia? Tienes que proveer. Eso lo hago, aunque los zapatos me hagan ojitos, lo hago en obediencia a ¿quién? A Dios. No a los chinitos que me puedan llorar, sino a Dios, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los chinitos me hacen ojitos, pero yo me ciego mis ojotes y no los veo. Eso es sentimental, pero la palabra de Dios es estática, uniforme, permanente. Cuando Dios comienza a llenarme de paz es porque me estoy acercando más a Él. Entre más me acerco a Él, más cambia mi forma de comportarme, mi conducta. Voy a un texto, por favor, que está en Isaías 55, 6 y 7. Busquen a Dios entre tanto, mientras Él pueda ser hallado, llámenle entre tanto que está cercano. Mire lo que dice aquí: deje limpio su camino, y el hombre inicuo, esto tiene que ver con pensamientos, su camino tiene que ver con el hacer, pero en un nivel más profundo del hacer está el pensamiento. Por eso la Biblia pesa las dos cosas: el juez que juzga sobre nosotros, un juez natural, mi acción, robó, no robó, hizo, no hizo. El Espíritu Santo va más profundo y dice que escudriña los corazones, aún mis pensamientos, y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí están los dos: el que hace maldad y el que piensa maldad, y los dos están bajo la lupa de Dios. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire esto. Él dice: Él aquí emite un juicio, deje ese camino porque va mal, deje esos pensamientos. La Biblia dice por allá en Proverbios 18: tal cual es el pensamiento del hombre, así es el tal. Bueno, deje esos pensamientos, y después de que usted los deja, nadie puede dejar algo si no lo aborrece. O sea, yo no puedo dejar una relación tóxica, no puedo dejar un vicio, no puedo dejar una actitud, si no estoy convencido de que es perjudicial, que es mala. Entonces aquí dice: déjelo, pero en ese proceso de dejar yo tengo que entender quién es Dios, qué busca Dios y cuál es el sentido de lo que Él busca. Como cuando la mamá le dice al hijo: esa muchacha no le conviene. Yo tengo que entender quién me lo está diciendo: mi mamá, que me dio a luz, que me sustentó, que en este mundo nadie me puede amar más que ella. O me lo está diciendo un amigo de jugar canicas. El peso es quién me lo dice. Dios me dice: deje esto y aprenda a hacer esto, y que Dios te va a sustentar porque Él es rico en misericordia para que puedas hacer los cambios. No sé si usted puede ver en el texto que hay un proceso de aprendizaje. La conducta se aprende. Mire, hermanos, este sermón, si yo lo estuviera dando por allá cuando me convertí al Evangelio en el 96, de que yo le estoy diciendo: usted tiene que aprender una nueva conducta, usted es innecesario. ¿Por qué? Porque para aquel entonces la conducta de la iglesia no era discutible. Pero ahora nosotros tenemos conductas que no están de acuerdo al canon de la Biblia. Aún nuestros pensamientos no corresponden a pensamientos que deben ser de un cristiano. Nuestras conductas, ahora hay cristianos en este momento peleando por política.
peleando por tendencias de este mundo, segregando la iglesia, que porque este es mechudo, este no es mechudo, o sea, un montón de cosas que no vienen a colación. Entonces la Biblia dice, la iglesia tiene que cambiar su conducta. Cuando yo como papá cambio mi conducta, mis hijos por imitación van a cambiar la conducta. Mire, hermano, si usted es casado y no le enseñaron esta en el curso prematrimonial, se la voy a botar, se la voy a enseñar. Con su mujer no discuta. Porque en última instancia, ella sabe quién va a ganar. Ella va a ganar. Porque el conflicto viene para que nosotros los dos perdamos tiempo. Si usted y su mujer pelean, ¿quién gana ahí? Si ella le va mal, ¿será que sus hijos son afectados o no? Sí, si usted con el hermano de la iglesia se pone a pelear, el cuerpo de Cristo es afectado. Entonces, mi conducta tiene que cambiar, porque es que es fácil yo como papá decirle al hijo, deje de fumar marihuana. Papá, pero sí, pero es que yo lo hago porque soy papá. Yo le puedo echar el discurso que yo quiera, pero él no aprende por instrucción. ¿Cómo aprendemos en su gran mayoría nosotros? Por experiencia. Por experiencia. Adoptamos esos modelos. El borracho le dice, no tome para que no sea como mi persona. Y usted lleva a ese niño a otro ambiente y él va a terminar siendo así. ¿Por qué? Porque está viendo un ejemplo y eso lo está instruyendo. La conducta se aprende. Por eso la Biblia dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Y entre más rápido usted que está joven aprenda a hacer las cosas al derecho, a la manera de Dios, menos tiempo va a perder y menos golpes en la vida se va a llevar. Porque cuando hace un ratico nosotros teníamos 20, nosotros pensábamos que el calendario no se movía, que no se caían las hojitas, porque en nuestros tiempos, ¿se acuerdan ustedes que eran un libro cortito? Todos los días usted tumbaba una hojita. Cuando usted se da cuenta ya no quedaban hojitas. El otro año sí, decía uno. Y volví a comprar un librito gordito y las iba deshojando. Pero a sorpresa, quedamos fijados en el tiempo con conductas antiguas. El modelo de Cristo sigue siendo el modelo a seguir y nosotros nos hemos disociado de ese modelo que la palabra de Dios plantea. La Biblia dice, cambien las costumbres, transformen sus costumbres para que su conducta sea transformada a través de un proceso de enseñanza, se dejen enseñar. ¿Y cuál es el sentido? Mire, ¿cuál es el sentido de Dios? Salmos 103, 107, no sé si lo tienes en la nueva versión, 103.7, la nueva traducción viviente. Dice, y Dios dio a conocer a Moisés, ¿qué? Ayúdenme. Su carácter. Y al pueblo de Israel, sus obras. O sea, ¿saben ustedes que mucha gente vio caer maná del cielo, la protección de Dios en el desierto, pero eso no les abrió la puerta a la tierra prometida? Porque solamente vieron sus obras. Pero lo que en la Reina Valera, que es este texto que nosotros tenemos, dice, Dios dio a conocer a Moisés su camino, que es la misma palabra de que vimos al inicio. Aquí en este texto no lo traduce como camino, sino lo traduce como carácter. Dios se le mostró a Moisés como es Dios, el carácter de Dios. Nadie que conozca a Dios verdaderamente vuelve a ser la misma persona. Yo puedo escuchar lo que dicen de Dios. Yo puedo escuchar el mensaje del Evangelio, pero si no tengo un encuentro real, genuino, con el Evangelio que me transforme a mí, porque es que la transformación del Evangelio comienza en que yo tengo que arrepentirme de hacer las cosas mal y aprender a hacer las cosas bien. Esa es la verdadera transformación. No escuchar un mensaje que me va a emocionar por un rato. El Evangelio necesita una emocionalidad, porque es que Dios es el Dios que tiene cuidado de su pueblo, que mandó a Jesucristo para morir por nosotros. Pero si eso queda aquí,
En la parte más superficial de mi mente solamente va a ser emocional, pero si va a lo profundo de mi corazón y lidia con las deficiencias de mi ser, porque la Biblia dice que la necedad está adherida al corazón del niño, del muchacho. ¿Qué quiere decir? Que el niño nació corrupto, no como dice la filosofía, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, 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 no. Donde no hay sociedades efectivamente formadas, también hay corrupción humana. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre necesita ser hecho de nuevo. Necesitamos un encuentro con nuestro Creador que nos haga de nuevo. No solamente que nos emocione con el conocimiento y la fascinación del Evangelio, sino que nos transforme. Dios lleva a Moisés a cierto punto y le dice, mire, el plan de Dios para ti es este. ¿Y cómo lo sabía? Le mostró su carácter, el carácter de Dios. Mire, hermanos, cuando alguien conoce a Dios, no desfallece en su fe. Porque aunque, dice Isaías 49:16, dice, aunque padre y madre te dejaren, yo te sustentaré, yo te voy a recoger. Mi palabra, Él sostiene su palabra. Voy un poquito más allá mío que dice Salmos 37:23. Ayúdenme con este. Salmos 37:23. Pero por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Este ordenado tiene dos implicaciones. Dios le dice, mire, lo que usted debe hacer es esto, esto, esto y esto. Mi hermano, el camino del Evangelio es sencillo y es elemental. Obedece al Señor tu Dios y haz conforme todo como se te ha ordenado. Haga lo que tenga que hacer, punto. Y eso va a llevar a feliz término. Lo mismo es en todos los niveles. Cuando usted lo contratan como secretario o secretaria de la oficina, usted tiene unas funciones y al usted cumplirlas, usted va a tener el fruto de ese cumplimiento. Cuando usted es hijo y se comporta como hijo, lógicamente va a haber armonía con la parte superior que son sus papás y el día de mañana con sus hijos. Pero si yo no me sé comportar como hijo, voy a decir es que el cucho no entiende. Es que el cucho me humilla porque es el que paga el arrendo, me da la sopa, me compra los zapatos, me da para los panties, me da para las hamburguesas, me da para esto, y cree que le debo la vida. Y la mamá dice, ¿de verdad? ¿Usted cree que no? ¿Sí me hago entender? Porque no sé cómo funcionar ahí. Pero aquí dice que Él ordena los pasos. ¿Qué es ordenar los pasos? Aquí tiene dos acepciones. Él dice, mire, lo que corresponde hacer es esto, esto y esto, punto. Tiene un orden, un plan a seguir. Asimismo, en el hogar, asimismo en la iglesia, cuando usted se casa, la Biblia dice que el hombre es la autoridad de la casa, usted está asumiendo ese plan que ya fue establecido. Y también, él tiene un plan, pero también hay una parte dinámica, que yo voy caminando como Sansón, ¿se acuerdan? Y Sansón siempre buscaba a inclinarse a un lugar donde dijeron que no se fuera. ¿Para dónde le dijeron a Sansón que no podía entrar? En los viñedos. Porque en los viñedos que había, ¿sí me hago entender? Chicha, vino. Dijeron, puede hacer de todo, menos inclinarse a los viñedos. ¿Y sabe para dónde se torcían los pies de Sansón? Para los viñedos. ¿Y en los viñedos qué consiguió? Miel. Esa parte de mi alma que se fascina con esos ojitos verdes. ¿Sí me hago entender? Mira, hay gente que es torcida para los negocios, está en la luna y algún torcido tiene que inventar. ¿A qué me refiero? Siempre se tuerce por esa misma debilidad. Y entonces Dios en su amor, cuando yo me tuerzo, ¿sabe qué hace con mis pasos? Ya los ordenó como un plan. Ahora yo estoy torcido y los coge de aquí, discúlpeme, y los pone aquí. No, pero es que yo quería, no, usted no quiere, el plan es este. Y por eso son esas estrelladas que uno cree que Dios está contra uno, y déjeme decirle que sí. ¿Por qué? Porque usted está resistiendo el plan de Dios, y Él en su misericordia tiene un plan y lo va a cumplir. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, en ese trasegar de la vida, cuando yo no estoy entendiendo el plan de Dios, Él me lleva a los montes. Y en esos montes trata con mi corazón. Cristo en el Getsemaní sudaba como grandes gotas de sangre. ¿Para qué? Para que el propósito pudiese seguir.
Moisés lo llamaron al monte Horeb y él estuvo allí un día. Y cuando Moisés estuvo en el monte Horeb un día fue transformado. Y entonces, ¿sabes dónde llevó él el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Al monte Horeb. Y estuvieron allí un año. ¿Por qué estuvieron allí un año? Porque Moisés sabía que allá había una transformación. Y esa transformación que sufrió el corazón de Moisés, la necesitaba el pueblo. Mis hermanos, uno cuando va acumulando calendarios en su haber, uno dice, uno ve a los hijos de uno. A Chequina tiene 17 años y ella quiere ser de pronto estudiar algo, ser astronauta, alguna cosa que Dios le coloque en su mente. Dice que yo quiero hacer esto. Mis hermanos, un abogado recién graduado, él cree que sabe más que el juez. Un ingeniero de esos recién graduados, para él todo el mundo es disfuncional, porque él lo podría hacer mejor. Y uno dice, me parece verme en ese capullo hace 30 años. Pero de ahí a donde estoy, ¿cuántas machucadas, estrelladas, decepciones del Señor que veo en el espejo han pasado? Y uno trata de decir, hijo, por ahí no, ¿qué? El mundo ha cambiado, papá. Ah, bueno, siga por ahí. Y para uno darse cuenta 2, 3 años después de que sabe qué le hicieron, le cogieron el piecito y le ordenaron ¿qué? Los pasos. Y uno como pastor ve que hay personas en la iglesia que me dicen, hermano, por ahí no es. No, pastor, porque es que esto. Y uno ve que en un momento dado le cogieron el piecito. ¿Se acuerdan ustedes que hay una figura en la Biblia que cuando la oveja saltona, ¿qué hace el pastor? No yo. Le parte la patica. ¿Para qué? Porque él dijo que entra al reino de los cielos a la obediencia. Que vaya por allá y se meta en más problemas. Señor, ¿por qué me sacaron del trabajo? Porque es que no era la voluntad del Señor. Le ordenaron los pasos, porque Dios son ordenados los pasos del hombre. Y mire esto, y él aprueba su camino. Aquí hay un proceso de enseñanza. Él le dice, aquí está el plan. Si usted no lo pasa, no se preocupe, volvemos y lo hacemos. Y él dice, falso o verdadero, aprueba su camino. ¿Sí lo pueden ver? Él aprueba el camino. La Biblia dice por allá en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿Y las consecuencias cuáles son? Cuando Dios aprueba el camino de alguien, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Comienzan las cosas a darse a florecer. Mi hermano, si usted está siendo resistido, y esto sí se lo digo desde la práctica bíblica aplicada a la vida, si usted está siendo resistido insistentemente por la vida misma, por el plan de Dios, ese no es el camino. No vaya a ser que esté haciendo algo en Números 22, que Dios se le esté poniendo en el camino. Bueno, voy un poquito más adelante. En Salmos 32:8, mire lo que dice acá. Te haré entender. Aquí no es solamente una instrucción, sino te voy a hacer entender. Esto está más abajo del nivel más profundo del nivel de conocimiento. Porque, por ejemplo, mi mamá me puede dar la instrucción, mi papá me puede dar la instrucción. Uno para enseñar al muchacho a afeitar, le dice, venga, mire, esto es así. Bueno, ahora sí hágalo usted. Mamá, aparece todo cortado. ¿Qué pasó? Si yo le dije cómo era. Uno como varón le enseña cosas elementales a los hombres. Si usted es papá varón y tiene hijo varón, uno le enseña cosas elementales. Ni a su hermana, ni a su mamá, ni a su abuelita le gusta que usted orine la taza del baño. Fundamental.
para todo hombre. Y uno le enseña, venga hijo para acá, ¿quién hizo esto? Papá, hijo, eso no se hace. ¿Entendió? Esto se hace de tal manera. Da usted la espalda y vuelve el mismo desastre. ¿Él tiene la teoría? Sí. Uno le dice, muchacho, si el muchacho madruga, hija, si el muchacho madruga a las 11 de la madrugada, no tiene trabajo, sale a la calle así, sin bañarse, y no va a ser un príncipe con usted. ¿Tiene la teoría? ¿Uno se la da? Sí. Pero usted ve que lo que uno le dice hace absolutamente lo contrario. ¿Tiene entendimiento? ¿Tiene la teoría? Sí. Ahora Dios dice, miren, no solamente les voy a dar la instrucción, porque es que aquí está la instrucción, sino que se la voy a hacer entender. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Y cuando yo entiendo mis costumbres, mi conducta y mi carácter son cambiados, la parte esencial de mi ser es cambiada. Él nos va a hacer entender. Y en ese proceso de entendimiento no es a mi manera. Yo les he dicho que las personas aprendemos o por instrucción o por experiencia. Y el entendimiento llega por cualquiera de las dos vías. O aprendes a la experiencia de la palabra de Dios, que es fiel, digna y verdadera de ser observada, o aprendes por la sabiduría de los años. Si otro se estrelló, usted decide si se estrella o no. O aprendes por tu propia experiencia. Pero de que vamos a entender. Primero, y no solamente nos va a hacer entender en cada momento de la vida. Usted puede tomar años para entender una sola lección. Y sino que en ese proceso de entender, Él nos está, ¿qué? Enseñando el camino, enseñando, y está ahí encima, vigilante. Y te mostraré el camino en que debes de andar, y sobre ti voy a fijar mis ojos. O sea que no estamos solos, sino que la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, y el mismo Espíritu Santo está juzgando mis actitudes, mis pensamientos, todo lo que está pasando. Está juzgando aún mi interacción con mi entorno, porque me va a enseñar, constantemente me está enseñando. Digo, mejor que puede tener usted después de tener a Cristo es un corazón enseñable. Que usted le pueda decir al policía, no como dice todo el mundo, ¿qué? Voy a demandarlo, voy a ir a la procuraduría, voy a ir aquí al personero, voy a decir que a mi mamá, o que uno aprende un montón de cosas, el policía lo paga y uno ya está predispuesto. Decir que, sí señor, voy a mejorar mi conducta. ¿Sí, señor? El papá que mire, que sáqueme los platos de la pieza. ¿Cierto? Y usted dice, no, pero es que ya hay un punto. Sí, señor, voy a hacerlo. Que usted pueda tener un corazón enseñable. Entre más enseñable las cosas buenas sea su corazón, menos sufre el paciente. ¿Por qué? Porque si yo me dejo enseñar, mis costumbres van a cambiar porque voy a aprender nuevas costumbres. Si mis costumbres cambian, mi forma de comportarme cambia. Si mi conducta o forma de comportarme cambia, mi carácter, que es lo que yo soy, voy a cambiar. Si usted está soltera, le voy a decir esto. No busque los ojos lindos, la chocolatina aquí, porque yo una vez tenía chocolatina, ahora la tengo acá, se me está bajando para el estómago. Todo pasará. La Biblia dice que engañosa es la gracia, Salmo y Proverbios 31. Y la hermosura es vana. Pero si hay una mujer que teme a Dios, esa se va a lavar. Mire, todo en la vida pasa, pero realmente lo que somos permanece. ¿Por qué cree que la gente dice, no, ese viejo se volvió verde después de viejo? No. No se volvió verde después de viejo. Era, en esencia era. Solamente que salió a flote. Fulano de tal lo dañó el dinero. Desde que consiguió un buen trabajo, se volvió orgulloso. No, el trabajo no daña a nadie. Era orgulloso pero sin dinero, no era visible. ¿Sí me hago entender?
pero cuando tuvo la ocasión, salió a flote. Si yo no me dejo enseñar, mis costumbres van a cobrar réditos tarde que temprano, mi forma de conducirme van a cobrar réditos y mi carácter va a tener fisuras. Y si usted se deja engañar y se casa con una persona que no tiene carácter, hoy le va a decir te amaré para toda la vida y el día de mañana se va a comportar como un bebé teniendo 50 años y la va a dejar botada, no va a dejar botado. ¿Sí me van a entender? No fue que es que el amor pasa, no. El amor no pasa, el amor va madurando, el amor es una decisión. Fue que hayan fisuras en su carácter que fallaron. No fue que las aprendió, fue que nunca las enmendó, las remendó. ¿Me hago entender? Te voy a enseñar el camino, tengo que aprender. El ministerio no son dones de que sepa predicar, de que tenga la mejor teología, de que tenga la mejor forma de comunicar. El ministerio es carácter. Un papá no es solamente el que provee, eso es parte, extensión de ser papá. Un papá es aquel que tiene el carácter de decir, ¿sabe qué, hijo? Me equivoqué en la vida y usted está pisando está andando sobre mis pisadas. Yo tengo que tener el carácter de decir, no camines por ese camino, porque yo me he equivocado. Una persona que tiene carácter puede llegar a decir, ¿sabe qué, hermano? Perdónenme. Me excedí, fui imprudente, no debí hacer el comentario. ¿Por qué? Porque tiene el carácter de hacerlo. Un joven de carácter es capaz de decir, ¿sabe qué, papá? Yo he desperdiciado las oportunidades que usted me ha dado, pero ayúdeme porque quiero hacerlo mejor. Ahí no es de que tiene mucho conocimiento, no. ¿Cuál es su carácter? Que si sacudo todo, la belleza, el intelecto, los dones, ¿qué queda? ¿Que una persona en la cual yo pueda confiar? Porque mire, estamos viviendo días muy peligrosos. Aún dentro de la iglesia, yo podría dejar de mi hija en su casa. Discúlpeme, ¿usted dejar su hija en mi casa? Yo confío de mis finanzas, mi hermano, aquí guardan estos 600 milloncitos, no me caen en los bolsillos. O sea, cuando se sacan todas las emociones, todos los talentos, ¿qué queda? Carácter. Lo que somos, carácter. El carácter. Por eso la Biblia en Proverbios hace una disección especial entre el que es necio, el que es simple y el sabio. El sabio es una persona que puede ver más allá de las barreras del tiempo. El sabio es una persona que puede mantenerse firme a sus principios aunque todo alrededor cambie. La Biblia, por el contrario, la Biblia dice que el simple todo lo cree. Las modas vienen y se van así, mire. Van y vienen, y nosotros creemos que nosotros somos lo que está de moda. Hay algo más en el fondo, voy un poquito más allá. Miren, mis hermanos, en Santiago 1:14, este texto sí lo conocemos, con esto cierro, dice así, este sí se lo sabe, si usted es cristiano de muchos tiempos se lo tiene que saber. Sino que cuando algunos, permítame leerlo desde el 13. Dios mostró su carácter a Moisés. ¿Cuál era el sentido de que Dios mostrara el carácter a Moisés? Que Moisés aprendiera a tener el carácter de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, ¿cuántos de aquí hemos pasado esto? Todos. Todos. En diferentes medidas, pero todos somos tentados. Sí, pastor, pero yo no soy tentado en la parte sexual. Sí, pero usted puede ser tentado como a ese pleito, a esa contienda, a abandonar. Hay gente que no puede terminar procesos. Que comienza un negocio con el primer balance en contra, quiere salir y quiere cambiarse de país con el primer problema que tiene, que ir a vivir a Miami, a Londres, a otro lado, y el problema va donde nosotros vamos. Dice, cuando alguno es tentado, porque somos tentados de diferentes maneras, no diga que es tentado de parte de Dios, esto lo dice Santiago.
Porque Dios no puede ser tentado. Ojo con esto. Dios no puede ser tentado, porque hay gente que dice, Señor, si usted no me da tal cosa, yo no vuelvo a la iglesia. No puede ser tentado. Bueno, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y mire esto es un enunciado afirmativo. Ni Él tienta a nadie, Señor, esa tentación, llévatela de aquí. Es que no la trajo. Existe. ¿Sí me hago entender? Señor, ¿por qué me pones en esta prueba? La vecina ya y yo. No. La vecina existe. Ni Él tienta a nadie. El que es ladrón, el que es mitómano. ¿Sí me hago entender? Hay gente que roba y no tiene la necesidad de robar. Ustedes que estudian psicología, de hecho, saben que hay gente que va y le dice, es que yo no sé por qué lo hice. ¿Por qué? Porque están impulsados. Dice, Dios no tienta a nadie. ¿Por qué están impulsados al siguiente? Sino que cada uno es tentado ¿de dónde? O sea que, ¿quién es el que me está metiendo en problemas a mí? El Señor del espejo. Miren, nosotros, la raza humana, somos especialistas en buscar culpables. Antes era el gobierno pasado, ahora es este gobierno. Y créanme que el que venga después de este va a ser el culpable de cualquier cantidad de cosas. Cuando uno habla entre el esposo y la esposa, ella dice, es que él no me entiende. Entonces uno dice, bueno, listo, voy a hablar con su esposo, con Pedro, con Pepito Pérez. ¿Sabe qué le dice Pepito Pérez? Es que ella no me entiende, pastor. Bueno, Filomena, ¿cuál es el problema? El problema es él. Uno va, bueno, Filomeno, ¿cuál es el problema? Es que el problema es ella. ¿Sí me va a entender? Y cuando uno los junta y le dice, ¿sabe qué? Este príncipe nunca dejó de ser sapo. Y esta nunca se convirtió en princesa. O sea, el problema son los dos. ¿Por qué? Porque es que el conflicto que usted ve afuera fue creado de un corazón torcido que no se ha sometido a los planes de Dios. Una raza caída que necesita ser hecha de nuevo. Porque es que un hombre que no ha sido regenerado en Cristo Jesús a través de la obra de Cristo es como cuando usted coge un carro viejo y le echa una pintada, pero el corazón del carro, el motor está podrido. Nuestras concupiscencias nos atraen y nos seducen. No es lo externo, es lo interno. Mis hermanos, esos pleitos interminables en la casa no es la parte ni contradictor. O sea, en la iglesia no está el enemigo, en mi familia no está el enemigo, está dentro. Soy yo luchando contra mi propia naturaleza que me lleva cautivo al pecado. ¿Me hago entender? Mis hermanos, esos pleitos interminables se terminan cuando usted decide perder. Pastor, pero es que yo no puedo perder. Hay gente que le den 500 pesos, paga 1000 de buceta para cobrar 500, pero la idea es pelear. ¿Por qué? Porque es atraído a ese conflicto, es atraído al pecado, es atraído a la desobediencia, es atraído a la rebelión. Uno al hijo le dice, hijo, es por aquí. No, así no es, así no es, así no es. Y va y se lo dice el amigo de clase allá en el colegio, es por aquí, y dice, ay, mi amigo, cómo es de sabio, cómo da buenos consejos. Yo se lo había dicho, pero él le hace caso a otro lado. ¿Por qué? Porque tiene algo disfuncional dentro. Tenemos algo disfuncional que tiene que ser sometido y colocado, mire, en orden. Tenemos que seguir el plan y en la medida en que nos salimos, tenemos que ser ordenados como el mulo que tiene que ser llevado a la fuerza, al plan de Dios. Si él viene voluntariamente, sufre menos, pero si no viene, de todos modos va a venir, o por las buenas, o es llevado por las buenas, o es conducido por las malas, sino que es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Si yo no me conozco a mí mismo, yo no puedo pedir ayuda, decir, Señor, ¿sabe qué? Pobrecita mi esposa con este halaganzote que le tocó. Le confieso algo. Yo le he dicho a Dios que me cambie el carácter.
Yo con ustedes me comporto chévere, pero yo tiendo a ser psicorrígido, ¿cierto? Que a las 5 es a las 5. Si voy a terminar hoy, así sea a las 12, 3 de la mañana, pero de que lo hago. Así está acabando el mundo. Entonces, los que están al lado mío dicen, oye papá, ¿no será que el mundo va a seguir mañana? ¿Lo que va a ser esta noche no lo puede hacer mañana? Pues sí, pero amagaba cosas que no existen. Yo he dicho, Señor, pobrecito mis hijos, pobrecita la iglesia, cuando yo veo el mismo consejo, esto también pasará, hermano. Pobrecito mi esposa. ¿Por qué? Porque somos atraídos a permanecer en la misma disfuncionalidad y corrupción que tenemos en el corazón. Cuando yo digo, hay algo disfuncional aquí no es un problema externo, aquí hay un problema interno de mi carácter, yo puedo decir, Miguel, yo necesito ser cambiado. Yo puedo decir a otra persona, ayúdeme. Yo necesito ser cambiado. Ayúdeme, colabóreme. Yo puedo decirle al Espíritu Santo, ¿sabe qué? Yo no he podido practicar ese texto que dice, quítese de vosotros toda ira, maledicencia, malas palabras, todos esos problemas que están en la carne no los he podido quitar. Señor, quítemelos. Padre, que yo pueda valorar la obra de Cristo, lo que Dios me ha dado, porque tenemos la tendencia a despreciar lo que es bueno. Usted dice, es que mi papá, es que mi hijo, ¿tiene papá? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos no tienen hijos? Es que el patrón, el jefe, tiene patrón, o sea, está ganando sustento. Y todo eso viene del espejo que tenemos adentro. Cuando vemos nuestro carácter, y si usted dice no, y usted hace de ese carácter un ídolo, va a ser perfecto, pero si yo lo veo defectuoso, voy a decir no se parece al carácter de Cristo. Yo necesito ser restaurado, y más que ser restaurado, ser hecho de nuevo. Porque, mire hermanos, lo que dijo Pablo, porque lo que quiero hacer lo hago, y hago lo que no quiero hacer. O sea, Pablo no quería que lo dejaran consigo mismo, porque si me dejan a cargo de mi propia vida, es como dejarlo un avión piloteándolo por un niño. Necesitamos una guía, y es el modelo de Cristo que nos lleve a cambiar el carácter. Y esto no se puede hacer de manera humana. Siempre somos vencidos por la concupiscencia, por el desorden. Esto lo hace Dios a través del trato del Espíritu Santo. Y yo creo que esa debería ser nuestra oración. Señor, como le revelaste tu carácter a Moisés, revélate como el Dios que nos puede imprimir un nuevo carácter a nosotros. Incline su rostro, por favor. Yo no sé cuántos problemas tienes hoy por causa de esto, de ese desorden que está profundo en el pensamiento, en las emociones, en el conocimiento, en la parte espiritual, en la familia. Y no sé cuántos caminos has experimentado buscando esa paz, que vimos que no hay una fuente de paz diferente a la comunión con Dios. Pero que sí es que Cristo murió por todo esta condición en la cruz de Calvario. Si hoy has escuchado su voz, joven, mujer, hijo de Dios, caballero, no endurezcas su corazón, porque sin duda Él va a ordenar tus caminos, va a ordenar tus pasos, los trazó y los va a ordenar. Te invito a que ahí donde estés le digas, Señor, aquí estoy, ayúdeme. Estos conflictos que estoy viviendo son consecuencias de mi mal accionar. De pronto la oración que necesitas hacer no es perdóneme, mi estimado hermano. No es ayúdeme, es perdóneme, Dios. Perdóneme. El conflicto en el hogar es porque yo me he dedicado al conflicto. El conflicto con papá, con mamá, en la iglesia, yo me he dedicado a eso. He sido seducido y he sido llevado cautivo y he cedido
pero aquí estoy, tú me conoces más allá de los talentos, del conocimiento. Aún mis pecados, dice David, no te son ocultos. Ayúdanos. Señor, haznos de nuevo. Haznos de nuevo. Espíritu Santo, haznos de nuevo. Reconstruye las partes de mi alma. Que yo pueda enmendar a través de la palabra esas fisuras en el carácter. Como dice el Salmo 32, 4. Enséñame el camino, hazme entender por dónde debo de andar y fija sobre mí tus ojos, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos creyendo, Dios. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis estimados hermanos. Que el Señor nos permita, nos regale una semana de bendición, de paz, de misericordia. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia ¿qué dice? La Biblia dice cada uno dé como haya propuesto en el corazón. Si usted ha propuesto ofrendar, traer esa ofrenda en esta iglesia, lo puede hacer allá en ese baulito. Dios me les bendiga. Saludos en el amor del Señor.